Hoy hablaremos sobre el 10º informe del Estado de la Educación. El pasado 28 de agosto, el programa Estado de la Nación presentó el 10º informe del Estado de la Educación, el cual advierte sobre una crisis en el sistema educativo debido a los retrocesos en el sistema, la mayor reducción en inversión educativa en las últimas 4 décadas y la falta de voluntad política. Como aspecto positivo, el informe propone a las autoridades una hoja de ruta para los próximos 15 años con el fin de salir de la crisis al sistema educativo. Esta propuesta delimita pilares estratégicos: cobertura y equidad, calidad de los ambientes de aprendizaje y un cuerpo docente idóneo. Sin embargo, para cumplir con estas metas, los investigadores destacaron que debe haber un monitoreo constante, la voluntad política de los próximos gobiernos y un sistema riguroso de seguimiento sobre la gestión del Ministerio de Educación Pública. Y para conversar más sobre este informe, nos acompaña Carla Salguero Moya, educadora y exviceministra de Educación. Carla, sea muy bienvenida a Conciencia. Primera vez que la tenemos acá y le aseguro que no va a ser la última. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a la audiencia. Para mí es un placer estar acá, aunque, como digo, estoy preocupada por las realidades que estamos enfrentando. Desde luego, y razón por la cual la hemos invitado a propósito de la presentación del 10º informe del Estado de la Educación que se realizó, si la memoria no me falla, el 28 de agosto pasado. Este informe, Carla, revela cosas que, como hablábamos antes del programa, ya lo sabíamos, pero ahora está documentado. Y advierte de retrocesos de nuestro sistema educativo. Yo quiero que usted me comente cuando dice que el MEP tomó decisiones improvisadas, sin sustento técnico y tampoco rindió cuentas. Bueno, definitivamente el informe es muy revelador. Evidentemente hay mucha información que ya conocíamos, todas las personas que estamos en el ámbito de la educación, ya sospechábamos. Afortunadamente con el informe tuvimos una rigurosidad que nos da el respaldo científico de que la información que se está generando es lo que ya estábamos advirtiendo. Desde el 2018 ya el informe venía advirtiendo de este rezago, y este rezago lamentablemente no se ha atendido en los años más importantes. Después de la pandemia, en el inicio de este gobierno, había que atender nivelación de los aprendizajes, había que atender una serie de llamados para poder disminuir en la medida de lo posible esos vacíos cognitivos, lo que el Estado mismo ha llamado pobreza de los aprendizajes, que hoy ya se va reflejando en el ingreso a las universidades. Y entonces esta situación nos refleja malas decisiones, como bien lo dice el Estado, son malas decisiones políticas, porque la primera mala decisión que tengo que decir de los elementos que más me llamaron la atención es atacar el presupuesto. Todos pensamos a veces que el presupuesto pasa... Cuando debería ser todo lo contrario, ¿verdad? Absolutamente, porque todos pensamos que el presupuesto pasa por salarios, pero no, en el sistema educativo toca muchas cosas. Toca lo más importante, la garantía de la permanencia de los estudiantes y el derecho a estudiar, porque la alimentación, el transporte, las becas, la infraestructura, la actualización de los docentes y demás pasan por el presupuesto. Y si se recorta, tenemos una realidad que es la que está reflejando el informe. Pobreza en los aprendizajes, condiciones muy vulnerabilizadas en las comunidades, porque son centros educativos que no convocan con ambientes de aprendizaje. Y lamentablemente en un ambiente nacional que la violencia, la delincuencia, la criminalidad está pasando las puertas y entrando a la escuela. Casualmente quiero enfatizar en eso, la criminalidad, el estado de seguridad ciudadana que estamos viviendo nosotros tiene que ver con todo ese tema de la crisis educativa. Así es, la educación es la base para formar al ser humano, y la educación pública forma ciudadanos con conciencia cívica,
Y esa conciencia cívica es la que obliga a que nosotros seamos respetuosos del otro, respetuosos de los derechos humanos, para mí y para el otro. Entonces, cuando empezamos a ver esta criminalidad, cuando vemos que hay bandas de delincuencia metidas en los centros educativos, usando a jóvenes de 12, 13 y 14 años para que entren a sus bandas, lamentamos que ya se nos está yendo de las manos. Y estamos formando una ciudadanía que está inmersa en un ambiente de demasiada delincuencia y normalizada, que es el problema. Empezamos a ver que los femicidios se multiplican, pero se van normalizando. Correcto. La violencia se multiplica y la vamos normalizando porque la vemos en los medios, los discursos oficiales son que si usted no está involucrado no le va a pasar nada, pero la ciudadanía, las personas están siendo afectadas directamente. Carla, dice el informe, otro de los puntos que tenemos que destacar, que las malas decisiones políticas recientes vulneran los logros históricos de la educación. Eso es muy fuerte. Súper grave porque históricamente Costa Rica desde hace muchos años ha atendido el llamado de formar a su ciudadanía. Hay logros importantísimos. Nosotros tenemos una cobertura de centros educativos en el país que es envidiable. No hay un rincón en este país que no tenga un centro educativo, sea unidocente, un liceo rural o una escuela con condiciones más grandes. Lamentamos que este tipo de decisiones han ido fragmentando. Sí tenemos cobertura, pero estas malas decisiones afectan la calidad de la educación y un tema de desigualdad. Usted sabe que desde el 1997 el Consejo Superior de Educación se comprometió en aumentar la cobertura del currículum completo en las escuelas. Esto es que todas las escuelas tengan todas las materias, que son alrededor de 11 a 13 materias. Y tenemos solamente el 10% de los centros educativos con ese currículum completo. O sea que el 90% de los centros educativos en este país apenas reciben las 4 materias básicas. Y eso es un claro reflejo de la desigualdad. Y se recorta el presupuesto y evidentemente eso afecta porque tenemos centros educativos y personas que son diferentes. Hay escuelas de primero, segundo, tercer nivel, ¿verdad? Estas malas decisiones tocan la cobertura, afectan la calidad de la educación y afecta la formación de esa ciudadanía. Con respecto a la caída de presupuesto, menciona que es el más bajo en los últimos 40 años de la historia de Costa Rica. Desde la crisis de los 80s, que llegamos a un 3.5, y en ese momento tardamos casi 30 años en recuperarnos. Hoy nos acercamos el año pasado al 4.9. Se dice que el presupuesto para el 2016 aumenta a un 5.3. Sin embargo, estamos muy lejos del mínimo establecido en la Constitución, que dice al menos un 8% de inversión en educación. Y esta decisión no es una decisión arbitraria ni una ocurrencia, eso fue... dicen algunos. Como dicen algunos. Este 8% fue establecido por grupos de expertos, por una consulta y por un acuerdo nacional, en el que se prometía, ¿verdad? Y por lo menos el informe lo refleja, de que íbamos a crecer. Eso es muy importante, perdone que la interrumpa, claro. Lo dejamos para el segundo segmento. Estábamos conversando con Carla Salguero Moya, educadora y ex viceministra de Educación. Ya regresamos. El 8% del PIB destinado a la educación pública es un compromiso legal y ético con nuestro desarrollo. Sin embargo, se incumple como si esa violación no tuviera consecuencias reales. Carla, mencionábamos al terminar el segmento anterior, que la tuve que interrumpir, que la inversión en educación más baja en los últimos 40 años de Costa Rica. Así es lamentable que lleguemos ya a un 4.7% de inversión en el Producto Interno Bruto y que además
no veamos la relevancia que tiene invertir en educación en un país que apostó precisamente por la educación, por el desarrollo humano, y que nos hemos caracterizado históricamente porque las personas que se forman en este país han brillado, además de nuestro país, fuera de nuestras fronteras. Y esto empieza a tambalearse, especialmente, y si lo vemos desde el ámbito del sector productivo, cuál es el talento humano que estamos formando y si va a cumplir con las expectativas y los perfiles que se esperan para incorporarse al sector laboral. Lamentablemente, este recorte de inversión ha sido una consecuencia de esta decisión de utilizar a la educación como la herramienta para disminuir el freno del gasto público. Y entonces, y eso lo demostró ahora el estado de la educación. Entonces, sacrificamos la educación para contener el gasto público, sabiendo que la educación es el pilar que va a sostener la formación de esta ciudadanía y que al final del día todo se refleja en salud, seguridad, en esta vida democrática a la que creemos y apostamos y nos sentíamos muy satisfechos. Todos estos recortes reflejan que las malas decisiones también van directamente afectando, por ejemplo, la formación integral de la persona. Se eliminan programas de estudio, se eliminan inversión en capacitación docente, se elimina un montón de aspectos, más de 800, más de 900, más bien, centros educativos con órdenes sanitarias que en estos 3 años que lleva esta administración no se han podido, se han sostenido ahí. Y esa infraestructura que a veces son o incluso ha empeorado. Ha empeorado porque mientras se están atendiendo unas cosas, las otras se van deteriorando. Correcto. La cobertura que tenemos, como les decía, es importantísima, pero la cobertura tiene que ser una garantía también de calidad. Claro. Y la calidad se refleja también en esos espacios de aprendizaje que tienen que ser motivadores, ¿verdad? Hay escuelas, y tengo reportes de docentes, que están en condiciones infrahumanas. Y ahí es donde nuestros estudiantes tienen que aprender. Las conocemos. Con respecto a la famosa ruta de la educación, Carla, dice el informe que una política que de haber existido fue descartada, triturada antes de entrar en vigencia. ¿Qué fue lo que pasó con esa famosa ruta de la educación? Bueno, empecemos, recordemos que la ruta se lanza un año después. Correcto. De inicio del curso del gobierno, ¿verdad? Inicios del 23. Inicios del 23. O sea que ya había un año de esta administración, y durante ese lanzamiento se empiezan a hacer ajustes de esa PowerPoint, que fue lo que se presentó, y empiezan a hacerse ajustes al interno, pero no llegan a ser una ruta implementada, no empieza a darse condiciones para que todos desarrollen la ruta. Y en una institución como el Ministerio de Educación Pública, la planificación es determinante. Los docentes necesitan saber cuál es el horizonte, hacia dónde caminamos. Realmente lo más delicado de no tener un plan, una ruta, ha sido precisamente que la gente está en la incertidumbre, los docentes sin saber hacia dónde enfocarse. Se habló de la lectoescritura, pero no se hicieron grandes acciones, y hoy el estudio lo refleja. Estudiantes con pésimos niveles, con muy bajos niveles de comprensión lectora, de poca capacidad de escribir, y en matemáticas ya también el razonamiento lógico-matemático se ve afectado. Entonces, una ruta de la educación que no se plasmó, y viene ahora un plan que el nuevo ministro presenta a muy poco, con 2 elementos que son variables fundamentales: poco tiempo y sin presupuesto. Porque entonces, ¿cómo implementamos ese plan del 25 al 26 si no tenemos las condiciones para implementarlo? Recientemente se dijo que no se hizo pública para que no fuera criticada. El mismo argumento que sucedió con la ruta de la educación a cargo de la ministra Müller, ¿verdad? Nada se hizo público, hubo trabajo interno en revisión, en construcción. Yo tuve la oportunidad de estar presente, y lo que se hacía era estar en procesos de revisión, replanteamiento, pero uno no puede pasar el tiempo en la planificación, porque los tiempos administrativos son de 4 años, y si al primer año no se tiene claro hacia dónde se camina, el resto de tiempo va a ser absolutamente infructuoso
y creo que esto es lo que está sucediendo en este momento. Algo positivo que tenemos que rescatar de este informe es que realmente plantea una ruta Así es. de mejora para los próximos 15 años, en los cuales nos hablan de metas, de indicadores y de prioridades. Usted ha tenido la oportunidad de estudiarlas. ¿Qué nos puede comentar, Carla? Definitivamente el informe es muy proactivo y, a diferencia de anteriores, atiende esas soluciones. Creo que las metas son viables, alcanzables y en los plazos posibles. Yo creo que esta propuesta es innovadora y responde a las problemáticas que ya todos conocemos, pero hay una debilidad, y eso es aquí en este momento, a meses de iniciar la campaña electoral y a hacer un cambio de gobierno, dependen exclusivamente de la voluntad política, porque es poner a la educación en el centro lo que va a hacer que verdaderamente estas metas sean compromisos posibles, porque de otra forma quedan como muchos pactos, y el informe ha sido muy insistente en otras versiones. Hay pactos nacionales que no se han cumplido, y esto es, en este caso hoy, con un rezago tan significativo en los aprendizajes que han representado pobreza de los aprendizajes, pobreza con la evaluación, pobreza con los recursos que tienen los centros educativos. Si no se cumplen las metas y si no hay voluntad política para las nuevas personas que se candidatean a ser presidentes, el reto va a ser de llegar a caer más en el descalabro que tiene la educación en este momento. Sí, tenemos que hacer una pausa, pero voy a plantear este tema. ¿Cómo lograr para que este tema tan sensible, tan trascendental, no dependa del gobernante turno? Lo desarrollamos en el siguiente segmento. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Las metas propuestas por el 10º Informe del Estado de la Educación 2025 son viables y alcanzables, pero su realización depende del compromiso de la ciudadanía y la voluntad política. Carla, ¿cómo lograr que este tema tan importante, tan sensible, no dependa del gobernante turno? Bueno, hay un mandato clarísimo dentro del sistema educativo que tiene que ver con el Consejo Superior de Educación, y quiero entrarle ahí porque pasa por la gobernanza. Dos elementos que quiero tocar. Por un lado, la gobernanza del Ministerio de Educación Pública hay que revisarla, porque desde la definición del decreto 38.170, que es el que reorganiza todo el Ministerio de Educación Pública, se crean una serie de duplicidades en departamentos que hacen prácticamente algunos elementos, ¿verdad? Algunas tareas iguales a las otras. Esta gobernanza hay que atenderla porque tenemos una institucionalidad sumamente vertical, sumamente burocrática y terriblemente ambigua cuando tienen que tomarse decisiones. Para responder tu pregunta, hablo de estas dos cosas porque hablo de la gobernanza dentro del Ministerio y también del Consejo Superior de Educación. El Consejo Superior de Educación es una instancia de orden suprema, es el ente rector de la educación, de la política pública, la política estatal de la educación. Y esto ha sido una gran debilidad para tomar decisiones fuera del ministerio. No es una instancia del ministerio, es supra, está por encima del ministerio y debe tomar decisiones. Hablemos de la integración. Bueno, esto es un tema bastante delicado. En este momento, el Consejo Superior de Educación está conformado por representantes que son funcionarios, en su mayoría, del Ministerio de Educación. O sea, son subalternos de quien preside el Ministerio, el Consejo Superior, que es el ministro. Además, se cuenta con un representante de la Universidad de Costa Rica, que se modifica a ser representante de CONARE, y dos representantes que son exministros. Los demás son siete lugares que además tienen la presencia de suplencias de manera permanente.
y esas suplencias, que son las que son funcionarios del ministerio, pues hacen un conglomerado de un grupo de personas que de una u otra manera están teniendo un conflicto de intereses, porque son subalternos directos del ministerio. La conformación se pensó en un momento, ¿verdad?, donde se pensaba que la tarea del Consejo Superior de Educación era una tarea técnica, pero no es una tarea técnica, es una tarea estratégica, pero también de política de Estado. Hay que modificar no solamente algunas funciones del Consejo, sino también definitivamente la conformación y traer representaciones de otros sectores, porque lo que estamos formando es ciudadanía y necesitamos notables dentro de ese Consejo Superior de Educación que le permitan tener una visión más integral. Por supuesto que la representación de la ciencia, que aunque la UCR ha estado presente, también necesitamos Academia de la Ciencia, necesitamos otros representantes, la juventud que ahora se incorpora y Colipro que también se incorpora, un educador más. Entonces necesitamos hacer una revisión porque efectivamente el Consejo Superior de Educación toma decisiones muy importantes que tienen que ver con presupuesto, que tienen que ver con la gobernanza, que tienen que ver con muchas de las decisiones que no se han tomado y de malas decisiones, como por ejemplo eliminar el programa de educación para la afectividad y la sexualidad, modificar sin una claridad de la nueva propuesta un programa de tecnología que eliminó a la Fundación Omar Dengo, pero esta nueva propuesta tampoco es una garantía hasta el día de hoy de cobertura y de calidad de lo que se esperaba. Usted ya lo mencionó, la importancia del 8% del Producto Interno Bruto que tiene justificación técnica suficiente. Y alguien habla de que es una aspiración, cuando es un mandato constitucional. Esto es lo más relevante, porque yo creo que nadie puede pretender que lo que está en la Constitución política es una aspiracional, es un mandato. Exacto. Y por tanto no puede ser de incumplimiento, y tampoco la inversión en educación es de resorte del Ministerio de Hacienda. Y eso es algo que en estos últimos 3 años ha sucedido. Se le ha trasladado la responsabilidad de la inversión de la educación a las decisiones y a las imposiciones que Hacienda ha realizado. El problema aquí también ha sido, y respondiendo a tu primera pregunta, es no hemos participado como ciudadanía también en ser vigilantes de lo que está pasando en las aulas, desde los padres de familia, desde la comunidad inmediata, desde los gobiernos locales, todos somos responsables. En Japón, por ejemplo, los adultos son responsables de los menores. En Costa Rica nosotros deberíamos ser todos los costarricenses, o por lo menos todos los habitantes de este país, muy, muy vigilantes de la calidad de la educación que están recibiendo nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, y intervenir y participar activamente, no solamente desde afuera con la crítica, sino mirar lo que está pasando, porque un estudiante que no tiene una comprensión lectora tiene responsabilidades. No. Carla, nos faltó tiempo. Ay, no puede ser. La voy a comprometer para que hagamos un segundo programa y así poder analizar varios de los aspectos de este importante 10º informe del Estado de la Educación. Muchísimas gracias. Hay metas importantes que están dentro del informe que tenemos que desarrollar, que hay compromiso desde las instituciones. Yo les agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo el espacio, pero sí nos faltó tiempo y tenemos que seguir conversando. Y ojalá que a muy corto plazo la podamos tener en un segundo programa. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a usted, Carla. También gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Lao y me alegra estar de nuevo con ustedes en este segmento de Conceptos. Hoy vamos a definir lo que dijo nuestra invitada aquí. Y esto es, en este caso hoy, con un rezago tan significativo en los aprendizajes. Rezago se refiere a un estado de retraso que puede ser un residuo de algo, un desarrollo incompleto o un estado de atraso de un país o población. En este caso, la investigadora nos habla de un atraso en los aprendizajes, que se traduce en un déficit en el sistema educativo, en los resultados de las evaluaciones y en las malas condiciones de los centros educativos. Pero también definiremos la palabra que utilizó en esta frase.
Porque lo que estamos formando es ciudadanía y necesitamos notables dentro de ese Consejo Superior de Educación. Notable es un adjetivo y se refiere a todo aquello digno de nota, atención o cuidado, y que es importante, relevante, destacado o apreciable. Aquí, la investigadora usa este concepto para referirse a personas destacadas por sus buenas cualidades o por sus méritos, que han logrado algo significativo en la sociedad, ya sea por sus logros, su autoridad, su influencia o sus valores, siendo reconocidos por sus pares o por la comunidad en general. Según afirma la investigadora, estas personas deberían formar parte del Consejo Superior de Educación. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Si desea conocer más sobre este tema u otros temas que tratamos en el programa, puede visitarnos en nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.